Estimados amigos, nos complace estar una vez más con ustedes. Vamos a continuar con esta serie de estudios sobre el libro del profeta Daniel. Y para tales efectos, ¿qué mejor que invocar el nombre de nuestro Dios a través de una oración? Dios eterno, tú que revelaste a Daniel los acontecimientos finales, revela a nuestras almas el camino correcto que debemos seguir. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. La esperanza, sin duda, es una de las características que más quisiéramos conservar. Alguien ha dicho con absoluta certeza, y recordando ese viejo adagio, que lo último en perderse es la esperanza. El apóstol Pablo, este gran campeón del cristianismo, se lo menciona generalmente como el más grande expositor de la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda, Pablo es el autor de todos los escritores de la Biblia que más escribe acerca de la gracia divina. Esta gracia, o la gracia, que es ese don, ese regalo que Dios nos otorga a los seres humanos de manera inmerecida, esa expresión gracia se menciona en el Nuevo Testamento 161 veces. Y de las 161 veces que aparece este término gracia, ¿saben cuántas veces la usa solo el apóstol Pablo? La utiliza 100 veces. ¿Cuántas quedarían? 61. Y de las 61 veces que quedarían usándose la palabra gracia en el Nuevo Testamento, 25 veces la utiliza el Evangelio de Lucas. Y Lucas fue un ayudante de Pablo, así que tenemos que entre los dos usan 125 veces la palabra gracia, lo que nos significa, ¿verdad?, que muy poco le queda a los otros autores para mencionar la palabra gracia. Pero hay otra palabra que el mismo apóstol Pablo emplea muchas veces y que apunta al anuncio, a la proclamación de esa gracia, y es la palabra evangelio. Aparece 76 veces en todo el Nuevo Testamento y 60 veces la usa Pablo para referirse a la aplicación de la gracia. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Habríamos de extrañarnos entonces que de las 84 veces que otra palabra preciosa aparece en la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento, y me refiero a la esperanza, 84 veces aparece la esperanza en el Nuevo Testamento y Pablo utiliza 70 veces la expresión esperanza. ¿No te parece que eso es increíble? Es interesante, sin duda alguna. Voy a mencionarles solamente dos pasajes para entrar inmediatamente al tema de Daniel. Cuando Pablo le está escribiendo a los atribulados cristianos que vivían en la capital del imperio, en Roma, Pablo les dijo lo mismo que nos dice a nosotros hoy, de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 14. Y un poco más adelante, en el mismo capítulo 15 de la carta a los Romanos, expresó el siguiente anhelo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, mis amigos, sí, mis hermanos, tengamos esperanza, tengamos confianza. Aunque estemos atravesando situaciones difíciles, yo no las conozco. Una cosa sí sé, que el Dios de la esperanza te generará a ti, nos generará a nosotros esa misma esperanza a través de la obra del Espíritu Santo. Volviendo ahora al libro del profeta Daniel y a las líneas o esquemas proféticas que contiene, todos ellos culminando con el establecimiento definitivo del reino de Dios sobre este planeta, que se constituye en una consoladora realidad. Frente a los eruditos de la alta crítica, tal vez usted no está muy especializado en estos términos, pero la alta crítica es una forma que han adquirido muchos teólogos y una inmensa mayoría de teólogos
que ven a la Biblia simplemente como un relato más y entonces buscan encontrarle el significado oculto de una palabra, tratan de ver si realmente el autor existió o no existió, entre otras cosas que no viene al cabo mencionar. Pero estos de la alta crítica obstinadamente insisten en afirmar que el autor de Daniel no fue en realidad el profeta que lleva ese nombre y que vivió en el siglo VI, no, sino que fue un impostor que escribió 4 siglos más tarde, es decir, en el siglo II, presentando como presuntas profecías eventos ya ocurridos. A esto se le conoce en la teología con el nombre de vaticinia post eventum, que es lo mismo que decir vatiquiña post eventum. Pero yo prefiero atenerme, la verdad es que yo prefiero atenerme al testimonio del mismo Señor Jesucristo, quien se refirió a Daniel como profeta, y también el del historiador judeo-cristiano llamado Flavio Josefo. Este escritor judeo-romano, más que cristiano, llamémoslo mejor judeo-romano, Flavio Josefo, un historiador del siglo I de nuestra era, él llamó a Daniel el más grande de los profetas. ¿Cuáles fueron las circunstancias que enmarcaron la redacción de este notable libro, el más cuestionado de toda la Biblia para los críticos? ¿Por qué decidió Dios revelar tal cúmulo de anticipaciones proféticas en el siglo VI antes de Cristo y no en ningún otro siglo anterior, ni tampoco en los siglos inmediatamente posteriores? A este enigmático interrogante nos referiremos brevemente en los minutos siguientes. La Mesopotamia asiática, hoy conformado por el país de Irak, esa Mesopotamia asiática, la región enmarcada por los ríos Tigris al este y Éufrates al oeste, fue escenario de intereses político-militar. Esta zona tuvo una intensa actividad político-militar desde fines del tercer milenio antes de Cristo. Fue en ella donde, muy poco después del diluvio universal, un caudillo poderoso llamado Nimrod fundó varias poblaciones. Fue también en Mesopotamia, no muy lejos de las orillas del Éufrates, donde se construyó aquella célebre torre, que hoy nosotros la conocemos como la Torre de Babel. Y un poco después de iniciado el segundo milenio antes de Cristo, Babilonia comenzó un ascenso meteórico hacia el dominio de toda la región. La primera dinastía babilónica, de origen amorreo, gobernó entre los años 1830 y 1531 a.C., unos 3 siglos en total, hasta que cayó ante el avance de los hititas. A poco de lograr la destrucción de la gran capital del Éufrates, los hititas emigraron hacia el oeste y establecieron en el corazón geográfico del Asia Menor un imperio que llegó a ser muy poderoso y que en la historia se conoce con el nombre del Imperio Hitita. El alejamiento de los hititas permitió la invasión de otro pueblo jafetita, el de los casitas, quienes reconstruyeron a Babilonia y permanecieron en esa región durante al menos medio siglo siguiente. Cuando los casitas a su vez se debilitaron, sus vecinos del norte, los asirios, iniciaron un movimiento expansionista y acaudillados por el rey Senaquerib, destruyeron completamente a Babilonia en el año 689 a.C. Muy poco después, una de las varias tribus de la Baja Mesopotamia o Caldea, los caldeos, comenzaron a afianzarse en el poder y con la coronación de uno de sus jefes, llamado Nabopolassar, puede considerarse que empieza a constituirse el imperio neobabilónico o el imperio de la Nueva Babilonia. La verdad es que Nabopolassar nunca hubiese podido independizarse del dominio de los asirios si no hubiese muerto el último gran rey de este gran imperio llamado Asurbanipal. Cuando Asurbanipal muere, la decadencia del imperio asirio es inevitable. Y muy poco después, las fuerzas militares combinadas de los caldeos o babilonios
comandadas por Nabopolassar, y las de los medos, bajo la conducción de Siájare I, o Ciaxares, como algunos también le conocen, destruyeron por completo a la orgullosa capital de los asirios, a Nínive. Esto ocurrió en el año 612 a.C. Y el enorme vacío que dejó el poder asirio, el enorme vacío que determinó la caída del colosal imperio asirio, convergieron apresuradamente varias naciones con sus ejércitos. Y es que la humanidad de aquellos días había llegado a uno de esos dramáticos momentos que hacen la historia, y extrañas urgencias comenzaron a afectar a los distintos monarcas de aquel entonces. El único que logró arrebatar la palma fue Nabopolassar. Sin embargo, poco le duró la oportunidad de saborear la victoria, ya que la muerte lo sorprendió apenas unos 6 o 7 años después que había destruido a Nínive. Moviendo ahora los hilos políticos con habilidad y celeridad, su hijo Nabucodonosor consiguió arrebatar la corona de las manos de otros rivales y consolidar el imperio que su padre había fundado. A manera de un breve repaso de lo que llevamos dicho, las postrimerías del siglo VII a.C. fueron testigos de cambios trascendentales en la geopolítica del cercano y Medio Oriente. Al eclipsarse definitivamente el imperio asirio y ceder el control de la Mesopotamia a un nuevo poder, el imperio babilónico, con Nabopolassar I y luego con Nabucodonosor su hijo, surgió al escenario de la historia una nueva forma del poder político-militar. Pudiésemos llamarlo un nuevo orden mundial, un nuevo orden geopolítico, el imperio mundial o universal. Por primera vez se puede decir que surge un imperio propiamente dicho. Por supuesto, esta expresión de imperio no es una expresión que aparezca en la Biblia, por lo menos no en sus páginas. Sus páginas no contienen esta expresión. La expresión imperio fue acuñada por historiadores para hacer referencia a 4 imperios de poderío desconocido hasta ese entonces y que se sucedieron unos a otros, y nos referimos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El adjetivo universal, esto de imperio universal, se debió a la necesidad de caracterizar de alguna manera a estos imperios sin rivales sobre el planeta. Es cierto que no llegaron a dominar toda la superficie del planeta, tampoco llegaron a dominar ni siquiera la mayor parte de ella, pero también es cierto que en todo el planeta no había ningún otro poder que pudiera oponérseles con posibilidades de éxito. De allí la expresión imperios universales ha sido reservada, como ya lo mencionamos, solamente para 4 de ellos: el babilónico, el medo-persa, el greco-macedónico y el romano. Cuando Roma perdió su cetro en el siglo V de nuestra era, los imperios y la terminología utilizada también llegó a su fin. El último de estos imperios universales o mundiales fue Roma. Es verdad que desde entonces han sido numerosos los intentos de reconstituir este último imperio. Incluso lo estamos viendo en nuestros propios días, a través de la Unión Europea, que ha tratado de volver a tener ese mismo poder, esa misma influencia que tuvo Roma en su tiempo y que muchos de los países europeos estuvieron bajo el dominio absoluto y férreo de las legiones romanas. Entonces, en vísperas del surgimiento del primer imperio universal al que nos estamos refiriendo, que es Babilonia, cuando una nueva forma de poder absolutista y despótica comenzaba a extender su dominio sobre el mundo de aquellos días, Dios decidió que había llegado el momento de intervenir. Y lo hizo, entre otros objetivos, con el propósito de conseguir la alianza de quien estaba emergiendo como el primer emperador universal, y lo hizo para hacerle comprender el papel que él desempeñaría en manos de Dios.
Dios le estaba asignando a Nabucodonosor una parte en el gran plan que él tenía. Había una lección que Nabucodonosor debía aprender y Dios se acercó a él para enseñársela. ¿Cuál era esa lección? Exactamente la misma que todas las naciones y todos los gobernantes necesitan comprender. En palabras de una conocida escritora, dice de la siguiente manera: la Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o facilidades que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su decantada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Otra cita de la misma escritora: el poder que ejerce todo gobernante terrenal le es impartido por el cielo, y su éxito depende del uso que hace del poder así otorgado. En la historia de la antigua Babilonia se encuentra una ilustración de esta verdad. Y completando la cita, ella continúa: se ha permitido a toda nación que ha subido al escenario de acción ocupar su lugar en la tierra a fin de ver si cumpliría el propósito del vigilante y santo. La profecía ha trazado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió en cada una de ellos. Lo mismo que con naciones menos poderosas, cada una tuvo su período de prueba, fracasó y su lugar fue ocupado por otra. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con este rechazamiento su propia ruina, quedó manifiesto que el propósito divino predominaba y obraba en todos sus movimientos. Sin duda que esta escritora, inspirada por Dios, nos está describiendo que no existe ninguna nación en la actualidad que pueda decir: hemos llegado acá simplemente porque nosotros somos más capaces que el resto de la humanidad. Naciones como Estados Unidos, poderosa en gran manera, la primera potencia militar, había sido predicha muchos siglos antes de que ésta emergiera como una verdadera potencia regional y posteriormente universal. Rusia, China, Inglaterra, Francia, los grandes países que han desarrollado enormes capacidades bélico-militares, no han llegado a la existencia por ellos mismos. Dios, que es el dueño de esta tierra, ha permitido que estas naciones tengan su tiempo para que en su momento le den la gloria a Dios. Y cuando no se la dan, estas naciones también tendrán inevitablemente su fin. Hace unos momentos estuve mencionando la destrucción de Nínive, producida por las fuerzas combinadas de los ejércitos babilónicos y de los ejércitos medo-persas. ¿Tuvo Asiria la misma oportunidad que Dios le dio a Babilonia? Indudablemente sí, porque Dios no hace ni acepción de personas, ni hace acepción de naciones. A todas y a todos les da las mismas oportunidades, las de cooperar con Él en su gran plan de salvar a los hombres. Pues bien, unos 170 años de la destrucción definitiva de Asiria, Dios había enviado un profeta para amonestar a la ciudad capital de Asiria, a Nínive. ¿Recuerdan ustedes quién fue ese profeta? Sí, estás pensando adecuadamente. Este profeta fue Jonás. Jonás debió vivir experiencias muy extrañas, muy raras, tratando de escapar de la misión que Dios le había encomendado. Finalmente la cumplió, a regañadientes, pero la cumplió. Y la ciudad de Nínive escuchó el mensaje de salvación que el profeta de Dios le llevó. De aquí a 40 días, dijo Jonás, Nínive será destruido. Esta ciudad fue testigo del mensaje de advertencia que Dios le había enviado. Y bajo su rey, Adad-Nirari III, y encabezada por el mismo rey, se obró una extraordinaria revolución religiosa en todo el imperio, y como resultado de ella, por algunos años, Asiria fue monoteísta, adorando solo a Nabú como único Dios. Lamentablemente, no mucho tiempo después,
La nación asiria volvió a sus prácticas religiosas, politeístas y sanguinarias. Y cuando la paciencia de Dios se colmó, y en virtud de que ellos, los ninivitas, se habían arrepentido de haberse arrepentido, el gran imperio de los siglos octavo y sexto antes de Cristo, el gran imperio asirio, aunque no ha sido llamado así por los historiadores, ese gran poder fue eclipsado para siempre. Nunca más Asiria volvió a existir. Nunca más. Se acabó. Y le debió ceder el cetro a otro poder, a otra nación llamada Babilonia. Yo sé que a estas alturas del tema, algunos de ustedes pueden estar sintiéndose un poco confundidos, ¿verdad?, con tantos datos históricos. Entonces, vamos a continuar con esta exposición de este segundo tema, de este segundo capítulo de la serie. Lo vamos a dejar para el siguiente sábado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere y que tengamos en este día la oportunidad también de acercarnos confiadamente a nuestro Dios, sabiendo que Él está al control, no solo de las naciones, sino de todo el universo y particularmente de tu vida.